Bueno, jóvenes, continuando con rectas paralelas, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bueno, nos dicen que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Aquí no nos están diciendo. Nos dan que este ángulo mide 120, pero este mide Y, este mide X y este mide Z. No los conocemos, por eso nos piden encontrar el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Pero si ustedes fijan, nos están dando este ángulo que mide 120 grados. Bueno, para resolver este problema lo que necesitamos saber es sobre lo que vimos en la clase anterior sobre rectas paralelas. Bueno, nosotros podemos ver que este ángulo Y, este que está aquí, es opuesto por el vértice con este ángulo. Y sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, puedo de un solo deducir que Y es igual a 120 grados. Y yo puedo dar la respuesta. Y mide 120 grados. Repito, son ángulos que son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Bueno, ahora me piden encontrar el valor de X. Como yo ya conozco el valor de Y es correspondiente con este valor que está acá. O sea, estos dos ángulos son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Por lo tanto, puedo encontrar que el valor de X también mide 120 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo Y y el ángulo X son dos ángulos que son correspondientes. Y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Por lo tanto, el valor de X también es de 120 grados. Ahora, lo que me resta encontrar es el valor de Z. Continuando con los ejemplos, nos dan este problema. Nos dicen que L1 es paralelo a L2 y que está cortado por la recta secante. Para resolverlo necesitamos saber los conceptos sobre rectas paralelas cortados por una secante. Bueno, nos dan que este ángulo mide, siempre nos vamos a fijar en lo que nos dan. Nos dan este ángulo que mide 140 grados. Y nos dicen que encontremos el valor del ángulo X y el valor de Y. Bueno, si ustedes observan, este ángulo de 140 es correspondiente con ese ángulo X. Y dijimos que los ángulos que son correspondientes tienen la misma medida. Por lo tanto, como el ángulo de 140 le corresponde este ángulo de X, entonces yo puedo decir que este ángulo también mide 140 grados. Por lo tanto, X mide 140 grados. Y ahora me falta encontrar el valor de Y. Y el valor de Y, pues, ¿cómo lo encontramos? Bueno, sabemos que si tenemos una recta y una que las corta, y este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, entonces el ángulo 1 más lo que mide el ángulo 2 me tiene que dar 180 grados. Teniendo claro eso, entonces puedo decir que este sería el ángulo 1 y este sería el ángulo 2. Entonces, ¿cuánto mide Y? Entonces podemos decir que 140 más Y tiene que dar 180 grados. El ángulo 1 sería 140. Más el ángulo 2, que sería Y. Y me tiene que dar 180 grados. Dejando solo la Y, quitamos 140 que está positivo, pasa a negativo. Por lo tanto, Y es igual a, este solo lo bajamos. Y como este 140 está positivo, lo ponemos negativo. Y hacemos la resta. 180 menos 140, esto me da 40 grados. Por lo tanto, Y mide 40 grados. La respuesta sería, aquí está. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver este problema? Bueno, necesitamos ángulos correspondientes y ángulos suplementarios, porque el ángulo 1, en este caso el ángulo X más el ángulo Y,
nos tiene que dar 180, porque son suplementarios. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a resolver otro ejemplo. Y nos dan que la recta L1 y L2 son paralelas. L1 es paralela a L2. También nos dan que este ángulo mide 50 grados. Y nos piden encontrar el valor de W, de X, de Y y de Z. Bueno, pues ese es un problema muy sencillo si sabemos cómo son los ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Bueno, aquí es muy fácil encontrar el valor de Z. Observemos que el ángulo de 50 grados con el ángulo de Z son opuestos por el vértice. Y los ángulos que son opuestos por el vértice pues tienen la misma medida. Por lo tanto, si este mide 50, Z debe de medir 50 grados. Entonces ya tenemos que este ángulo mide 50 grados. ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Miremos a ver qué otro podemos encontrar. X. Si nosotros miramos que las rectas son paralelas, ¿cómo puede ser el ángulo 50 con el ángulo X? Pues mire que son internos y son alternos. ¿Por qué? Porque uno está en este lado de la transversal y el otro está en el otro lado. Por lo tanto, X y 50 grados son ángulos alternos internos. ¿Y qué dijimos? Dijimos que los ángulos alternos internos también tienen la misma medida. Por lo tanto, X también debe de medir 50 grados. Por lo tanto, tenemos la respuesta. Otra forma que lo pudimos haber encontrado es que el ángulo Z con el ángulo X son correspondientes. O sea, a este ángulo le corresponde este ángulo que está acá. Y los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. Vamos ahora a buscar el ángulo Y. Miren que ya tenemos que X mide 50 grados, pero X y Y son opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice también tienen la misma medida. Por lo tanto, Y también mide 50 grados. Y aquí lo tenemos. Y por último, nos piden que encontremos W. ¿Cuánto mide este ángulo? Ahora, ¿cuánto mide ese ángulo? Pues lo podemos observar de la siguiente manera. El ángulo I con el ángulo W miden 180 grados. O sea, este ángulo y este ángulo, la suma de ellos tiene que dar 180 grados. Entonces decimos que el ángulo I, que sabemos que vale 50, más el ángulo W debe ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Recordemos que si tenemos una recta, que en este caso sería esta, y este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Son suplementarios, por lo tanto miden 180 grados. Bueno, dejando la W sola nos quedaría de la siguiente manera. W, o despejando para W, el 180 solo lo bajamos. Y el 50, como está positivo, lo pasamos al lado derecho, negativo, o a restar. Por lo tanto, W es igual 180 menos 50 grados. Esto hace un total de 130 grados. Por lo tanto, W mide 130 grados. Y aquí está la respuesta al problema.